Bueno, buenas tardes. Eh, ¿Se escucha? Sí, perfecto. Buenas tardes, sí. Yo tengo, me parece medio baja la. Ah, sí, ahí está. Perfecto. Bueno, tardé un poquito en encontrar bien las contraseñas y eso. Eh, bueno, vamos nomás. Hoy vamos a hacer todo el corrido porque juega la selección argentina y en este país eso tiene un impacto importante, así que más o menos y 25 cortamos y 20 y 25, así que le pegamos 2 horas seguidas. Si vemos que otras veces vale la pena hacer un corte, hacemos un corte en el medio y bueno, ya no vamos a tener este tema del partido, así que en 2 semanas podemos ver de hacer un corte en el medio como para estar más tranquilos. Bueno, a ver, ahí no dice, pero mi nombre es Martín Cormick. Hace muchísimos años ya que doy esta materia y servicios públicos, no sé, 10, 15. Obviamente, todas las veces que me quieran interrumpir, opinar, etcétera, si la opinión está de acuerdo conmigo, bien, y si no está de acuerdo, mejor aún, no tengan problema, me levantan la mano si tienen dudas, la clase es para ustedes, no para mí, así que en ese sentido siéntanse con la libertad de frenarme todas las veces que haga falta, ¿eh? No hace falta que lo vuelva a repetir, así que en ese sentido, quédense tranquilos. Después, el campus está armado de la siguiente manera. Tienen ahí una división de clases por temas. Básicamente no hay una estructura lógica que tiene que ver entre el dictado de estas clases presenciales y esas clases. Hoy daremos la 1, la 2 y vemos si nos alcanza para más. En el medio, yo cuando termino hoy veo cómo conviene reforzar el entre clase, a ver si como los guío para que lleguen a la clase que viene, con qué tema o qué no, si hay algún tema que pueden ver solos en el medio o no, si vale la pena, depende de cómo vayamos de rápido. En ese sentido, solemos llegar bien. Bueno, voy a poner el chat por acá por si alguien me está escribiendo por el chat y yo ni me enteré. Ahí estamos, ya me lo puse acá. Bien, bueno. A ver, bueno, después en la última clase hablamos de cómo tomamos el examen. Por ahora no nos ocupemos de eso. Por ahí en la penúltima ya hablamos de eso. Por ahora no tiene sentido meternos en ese asunto. Bueno, si no hay preguntas, comentarios para hacer o nada, arrancamos. Vamos. Bueno. A ver, ¿por qué contratos administrativos o por qué una materia dentro del derecho administrativo que se llama contratos cuando hay un mundo enorme que nosotros entendemos que es la regla, que son los contratos, ¿no? Es decir, ¿cuál sería la diferencia que tenemos que tener acá como para que exista una materia que se llame contratos administrativos que se va de la norma general? Bueno, en principio, supongamos que nosotros tenemos todos un grupo de WhatsApp acá y yo necesito pintar mi casa y agarro y les empiezo a preguntar si conocen gente que pinta casas, y ustedes me dicen, sí, yo tengo unos amigos que tienen un grupo nuevo de gente que lo está haciendo, solo te cobra los materiales, pero bueno, está empezando, puede cometer errores, es decir, puede pintar mal alguna pared o cometer algún error. Otro me dice, tengo uno que es buenísimo, pero es medio caro. Otro me dice, tengo un par que son buenos, pero que son faltadores, si llueve faltan, si uno de los chicos está enfermo faltan, si gana River faltan, si pierde River faltan, si gana Boca faltan, si pierde Boca faltan, es decir, faltan. Entonces te dicen que van a tardar 2 meses y terminan tardando 6. Y así, y me tiran 4 o 5 opciones, ¿no? Para pintar mi casa. Obviamente, acá nosotros tenemos, cuando yo recibo toda esta información, la clasifico de alguna manera, digo, bueno, está el faltador, está el grupo de gente novata, está el, el experimentado, la experimentada, ¿no? Y bueno, tomo la decisión según mi criterio o el de mi grupo familiar
de elegir a uno A, B, C, D o E o cualquiera o seguir buscando, ¿no? Es decir, en ese sentido es mi plata y mi casa, el objetivo de pintar, por lo tanto, no deja de ser una decisión privada. Bien, yo agarro y arreglo entonces un precio con el pintor o el grupo de pintores y cuando va transcurriendo la ejecución del contrato, bueno, si faltan y se atrasan o si me quieren cobrar un adicional porque aumentó el litro de pintura o por lo que sea, voy negociando con ellos hasta un punto en donde o bien terminan el trabajo o bien los tengo hace 6 meses en el living de mi casa y no los aguanto más, por lo tanto le digo que se vayan aunque el living está medio pintar o lo que sea, situaciones que por ahí varios de ustedes ya han vivido en la vida real. Bien, bueno, dicho todo esto, la gran diferencia que tenemos con los contratos administrativos son las que voy a mostrar ahora. La primera, que quien contrata es un sujeto público, ¿no? Entonces, al ser un sujeto público, está manejando fondos públicos que provienen de nuestros impuestos, de derecho de exportación, de lo que sea, pero de ingresos públicos a los cuales hay que rendir cuentas y explicar cómo y de qué manera se gasta. Bien, la segunda gran diferencia es que la finalidad de un contrato administrativo es pública. A la diferencia de mi finalidad, que era tener el living mejor pintado, la finalidad de un contrato administrativo es pública. Por lo tanto, hay una especie de tercer participante de un contrato que está presente y no está presente a la vez, que es la comunidad, la población, los habitantes, pongan el nombre que quieran, porque si bien las partes en un contrato siguen siendo dos, contratante público y contratado privado, en general, alguna que otra vez el contratado también es público, pero es la excepción. Pero todos estos contratos, compra de medicamentos, remodelación de una universidad, pavimentación de una calle, aumento de la iluminación de una ciudad, etcétera, además del sujeto público y el sujeto privado contratado, tienen un objetivo, que es mejorar la vida de la comunidad en la cual se está aplicando ese contrato. Es decir, si bien en algún punto esta comunidad no es parte del contrato, si bien tiene que estar y debe estar informada de lo que va pasando, claramente tiene un interés concreto en que el contrato se desarrolle bien. Y entonces vemos como esta materia, que no es derechos humanos, no es derecho constitucional, no es, no sé, ninguna de las materias importantes de una maestría de derecho o de una carrera de derecho, etcétera, no lo es en cuanto a contenido, no es filosofía del derecho, no es derecho civil, qué sé yo, pero sí es una materia que aparece en el diario todas las semanas. ¿Por qué? Aparece que en PAMI se pagaron sobreprecios para unos lentes oculares, la semana anterior parece que hubo cobro de coimas en los contratos que celebraba la Agencia Nacional de Discapacidad y la semana anterior ya no me acuerdo, y entonces nos damos cuenta, en su momento, los seguros que contrataba el presidente anterior y antes la discusión sobre si los barbijos estaban en precio o no y las vacunas también y antes si los paneles solares de Macri, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante la materia en cuanto a los montos que involucra y en cuanto a la cantidad de cosas que terminan no haciéndose bien cuando tienen que hacerse bien. Entonces, lo mejor que podemos aprender es por lo menos cómo se hacen bien las cosas y cuándo está mal y por qué está mal. Entonces, es una materia interesante desde el lado de la actualidad en un país como el nuestro y en otros tantos también, no es propio de Argentina esto, terminan teniendo un impacto
mediático, político, judicial, los contratos administrativos que no tiene, no sé, familia. Eso, cada tanto hay un divorcio importante, pero no es la regla. Nuestra materia, mi materia, aparece en el diario muchísimas más veces que familia o reales, no sé. No sé cada cuánto aparece un usucapión en el diario o un enfiteusis o no sé cómo se llaman esas palabras raras de reales. Con eso no quiero decir que sea más importante o menos, simplemente que es un hecho de la realidad, que es un tema que está en agenda, que interesa estar informado, que interesa en muchos aspectos. Bien, entonces, habíamos dicho las diferencias centrales entre contratos civiles y comerciales o contratos parte general y los contratos administrativos. La primera, el sujeto que contrata es público. La segunda, el objeto o la finalidad que se persigue con ese contrato. Volvemos. Compra de medicamentos, ampliación de una escuela, pavimentación de una calle, es público. Es decir, se busca mejorar la vida de la comunidad en donde se aplica el contrato. Y la tercera, y la tercera es que como el sujeto público busca una finalidad pública, no se para en un pie de igualdad con el sujeto privado contratado. Es decir, no están ambos sujetos en una relación de iguales. Y en ese sentido hay un fallo bastante célebre. Yo pongo acá como si fuera un pizarrón. ¿Ustedes lo ven ahí que acabo de poner Dulcamara en el chat? Bien. Dulcamara es un fallo de la Corte de 1990 en donde el voto del doctor Fait en el considerando 8 dice básicamente que la diferencia entre los contratos administrativos y el resto es el sujeto público, el objeto finalidad pública. Acuérdense que las clases se graban, digo, para no estar copiando frenéticamente. Si tienen ganas, sí, no estoy diciendo a nadie en particular. Vi que un par me miraron recién por la cámara, no pasa nada, no hay una cuestión, sino que, nada, acuérdense de eso. Objeto finalidad pública. Y la tercera condición que dice Fait es que llevan implícita o explícitamente, ahora vamos a hablar un poquito de eso, cláusulas exorbitantes del derecho. Entonces, no solo uno de los sujetos, que el sujeto que contrata, que decide a quién contratar es público y el objeto que se persigue es público, sino que estas dos razones iniciales hacen que haya una tercera diferencia, que es que no hay una relación de igualdad entre las partes. Después ustedes me podrán decir, bueno, en el derecho privado está lleno de casos en donde no hay una igualdad entre las partes. Yo no voy ahora a un banco, vamos a suponer al Banco Nación, por decir algo, o al Banco Galicia, por decir uno privado, no voy al Banco Galicia y digo, hola, vengo a sacar una tarjeta de crédito Visa, pero esa tasa de interés que estás cobrando no me va, ¿eh? Dame menos. Vos querés cobrar el 70, yo quiero pagar el 35. ¿Te parece que arreglemos en un 40? Y además te pido que me des la extensión para, no sé, para mi mujer y para mi hija adolescente gratis, liberada. Y además te pido que me dé más beneficios que los que figuran acá. No existe eso. Es decir, yo voy, pido una tarjeta, me recibe alguien y me dice, firma acá abajo y estas son las condiciones. Igual, si me quiero anotar en el Sport Club Megatron o como se llame el gimnasio del barrio, no llego y digo, hola, yo quiero pagar 10.000. No quiero pagar 20.000 o 30.000. Quiero pagar 10.000, ¿eh? Y me dicen, bueno. Es decir, hay un montón de contratos en el derecho privado en donde tampoco existe esta libertad contractual entre las partes que nos enseñaron en la facultad. Es decir, hay un montón de contratos en el derecho privado en donde también hay una parte mucho más fuerte que impone la gran mayoría de las condiciones a la parte más débil, en este caso el consumidor, que por más de que tenga derechos como defensa del consumidor, etcétera, etcétera, siempre arranca en desventaja.
Siempre arrancamos con un banco, con una tarjeta de crédito, con un gimnasio, con un proveedor de Netflix o lo que sea, plataformas. Con todos esos siempre arrancamos en desventaja. Es decir, no hay una negociación de pares. Bueno, entonces, si bien en teoría estas cláusulas exorbitantes del derecho privado son muy diferentes al derecho privado, no están así. ¿Qué significa cláusulas exorbitantes del derecho privado? Básicamente cláusulas que están fuera de la órbita del derecho privado. ¿Y por qué están fuera de la órbita del derecho privado? Porque son cláusulas de derecho público. Es decir, parecido a lo que dijo Cobos en su momento, mi voto es no positivo, que podría haber dicho mi voto es negativo. ¿Por qué dijo no positivo? Vaya uno a saber. Le salió así. Pero lo que quiere decir Cobos en su momento es que va a votar en contra. Y acá lo que quiere decir las cláusulas que maneja Fait en el fallo es que son cláusulas que no encontraríamos en un contrato de derecho privado. Acabamos de ver que no es tan así, pero es lo que dice Fait en el año 90, en donde había menos contratos de adhesión que hoy, y se entiende por ahí un poco su planteo. Bien, ¿y qué son estas cláusulas? Primero que la idea de implícita se ha reducido mucho. Ahora las cláusulas de derecho público están mucho más explícitas y explicitadas en la normativa, en los pliegos, etcétera. Ya no vamos a ir metiendo. Pero básicamente, como dijimos antes, si el sujeto es público y la finalidad es pública, esto es, hay una búsqueda de satisfacer el interés público, puede que este interés público se modifique. Por ejemplo, yo celebro un contrato de limpieza para limpiar la Universidad de José C. Paz en enero del 2020. ¿Bien? ¿Me siguen? En marzo del 2020 se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio porque estamos en pandemia. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, los envidio porque ha dejado una marca en la sociedad. Bien, ¿sería lógico que yo mantenga a rajatabla un contrato de limpieza en una universidad que va a permanecer cerrada 1 año y medio? Por supuesto que no. Vamos a otro ejemplo. Yo estoy construyendo una ruta, pavimentando una ruta que va hacia un pueblo, ciudad de 50.000 habitantes, 30.000 habitantes, ¿no? En esa ciudad, el motor central de esa ciudad es una fábrica que emplea, no sé, a 3.000 habitantes y eso mueve la actividad del pueblo. Esa fábrica, por la razón que sea, cierra, se muda, lo que sea, deja de estar en esa ciudad. El pueblo, mientras yo estoy construyendo la ruta, pasa de tener 30.000 habitantes a 3.000. ¿Tiene sentido que siga gastando toda la plata que estaba gastando en la ruta cuando en realidad ese pueblo pareciera que va a desaparecer? Por supuesto que no. Supongamos que estoy construyendo un hospital y en el diseño del hospital puse que necesitaba 2 pisos de neonatología y pediatría y un piso de tratamiento de enfermedades de adultos mayores. Bien, en el medio, por distintas razones sociales, culturales, políticas y económicas, la población empieza a tener mucho menos hijos y empieza a envejecer y vivir más años. Por lo tanto, lo que empieza a pasar es que se vuelve mucho más necesario para el interés público tener 2 pisos de adultos mayores y un piso de neonatología y pediatría, porque si no voy a tener semivacíos los 2 pisos de neonatología y pediatría y abarrotado de gente el piso de adultos mayores. Más allá de que no sé si los hospitales se dividen así, pero voy a la lógica de por qué el Estado puede modificar un contrato durante el transcurso del contrato. Vamos a ejemplos más tontos. Yo compro 100 pelotas para una colonia de vacaciones porque pienso que van a anotarse 1.000 chicos y se anotan o 800 o 1.200. Es decir, le erré al cálculo previsor y entonces por ahí me conviene modificar para más o para menos la cantidad de pelotas que voy a comprar. ¿Se entendieron los ejemplos? Entonces, esos ejemplos son los que me marcan que es el Estado el que va a determinar, porque sabe, que se modifica el contrato, que se rescinde el contrato, que se aumenta el contrato, que se disminuye el contrato, que se prorroga el contrato, porque es el Estado el que sabe cuál es el interés público perseguido. El privado quiere cobrar lo que quiere cobrar y chau.
En su caso, si tiene un interés social en el tema, podrá estar anoticiado del interés público que se persigue, cuando está construyendo la escuela y dice qué bueno que este barrio tenga una nueva escuela, pero puede no tenerlo y no está mal. Puede agarrar y decir, bueno, yo lo que quiero es cobrar mi contrato administrativo e irme a mi casa. Pero el Estado sí tiene que estar teniendo en cuenta que el interés público que se advirtió el día cero del contrato, el día 100 del contrato se puede haber modificado. También se puede haber modificado el día 2 o el día 300. Entonces tiene que estar atento a esas modificaciones la administración pública para ir monitoreando el seguimiento del contrato para que ese contrato siga buscando la finalidad pública que tiene que buscar todo contrato administrativo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿No se Sí, durmieron? Ya me odian o todavía ahí? No, no, perfecto, perfecto, profesor. Bueno, genial, Leonardo. Bien, entonces, ponemos el ejemplo de Dulcamara porque en el voto de Fight, ¿qué significa en el voto de Fight? Que hay un voto mayoritario, era una corte de más miembros que la actual, hay un voto mayoritario en Dulcamara, pero que Fight es el que por alguna razón docente o académica concentra mejor la idea de lo que es un contrato administrativo y le pone esta definición que ya pasa a ser una definición clásica en el considerando 8. Recuerden que cuando nosotros damos un fallo, en general a nosotros de ese fallo, que puede tener 10, 20, 30 o 100 páginas, nos interesan 2, 3, 4, 5 párrafos en esta materia y en todas las demás que hagan. Es decir, los fallos son aportes para sostener mejor nuestra argumentación. El fallo, bien usado, también a veces se usa mal, pero bien usado, lo que pretende es extraer un pequeño pedazo de 2 o 3 párrafos para sostener con mayor fuerza nuestra idea, pero nadie pretende que uno se sepa de un fallo todo lo que dice ahí adentro, porque encima hay fallos que son larguísimos y que a veces hasta tienen pequeñas diferencias entre un voto y el otro. No me acuerdo si era Peralta, un fallo en donde entre la del voto de Vázquez y el voto, no sé, de Molineo Connor, la diferencia era 3 párrafos sobre 30 páginas, porque hay uno que citaba jurisprudencia norteamericana y el otro no. Eso ya es casi una tomada de pelo a la comunidad, porque yo entiendo que los fallos tienen que tener un límite razonable con el tema que se está tratando. Por supuesto que si estamos tratando un tema más relevante, duren un poco más, pero si estamos discutiendo una pavada, la verdad que citar jurisprudencia francesa para decir si A chocó a B o B chocó a A, parece más una palmada al ego de quien lo está escribiendo que una efectiva eh, aplicación razonable de justicia. Pero bueno, eso queda para otra materia, no sé, la de Mauro, la de FETEA, no, no para la mía que es más de pragmatismo. Bien. Nosotros tenemos Dulcamara. La historia, nosotros en esta materia vamos a ver la normativa actual, además. La historia de la normativa de los contratos administrativos es bastante pobre en general. Nosotros pensemos que la Constitución Nacional se modificó 5 o 6 veces en 170 años, y en esos 170 años, en 170 años, no logramos tener una ley de contratos administrativos. Es decir, no tenemos una ley de contratos administrativos a nivel nacional. Cosa que parece curioso porque es un tema, falta el año ahí, es un tema, como dijimos antes, de una actualidad permanente y no hemos logrado tener una ley que sostenga, fortalezca esta cuestión. Nosotros teníamos hace mucho tiempo esto, no lo tomo ni anótenlo si tienen ganas, pero no, no es importante. Hay una antes de esta, pero bueno, anoto todas. 2 y 1. Nosotros tenemos esas 2 leyes de contabilidad, una ley democrática y, como ustedes verán, un decreto ley, es decir, una ley, entre comillas, dictada en momentos de facto.
Esas dos leyes de contabilidad tenían un pequeño capítulo de contrataciones que establecían que la regla era la licitación pública, bla, 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 pero no mucho más. A partir de ahí hay un reglamento que dura un montón de años en su aplicación, que es el decreto 5720 del 72. Ese reglamento es el primer reglamento que yo usé cuando empecé a trabajar, es decir, se extendió bastantes años, hace tiempo ya, y es el primer reglamento más o menos que contempla una cantidad importante de temas vinculados a contratos administrativos a nivel nacional. El segundo reglamento importante es el decreto 436 del 2000, también reglamentando la ley de contabilidad del 56, el decreto ley del 56. Bien. Entonces, hay una ley, que es la ley 25414, que hace una delegación administrativa bastante genérica. Es una ley del 2001 que hace una delegación administrativa para mejorar la competitividad, términos muy genéricos. No es una delegación que le dijo al Congreso, el Congreso le dijo al Ejecutivo, ¿saben lo que es delegación legislativa, no? ¿O no? Bueno, lo explico rápidamente. Hay dos decretos que dicta el Ejecutivo que se parecen mucho a una ley, es decir, son materialmente legislativos, es decir, es como que el Poder Ejecutivo en estos dos casos dicta leyes, con las comillas que corresponden, ¿no? No lo hace. El más famoso es el DNU, ¿no? Que porque hay circunstancias de urgencia y emergencia, no se pueden seguir los trámites ordinarios, bla, 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 por lo tanto saca un decreto de necesidad de urgencia que después tiene que ser avalado o rechazado por el Congreso. Y el segundo, que tiene menos historia y menos fama en Argentina, son los decretos delegados del artículo 76 de la Constitución. Esto básicamente lo que dice es, como muchos artículos de la Constitución, empieza diciendo la delegación legislativa está prohibida, y cuando termina esa oración dice, salvo que en materias de emergencia o administración, bla, bla, bla. Por lo tanto, lo que está prohibido en la primera parte de la oración empieza a estar permitido en la segunda parte. Bien, entonces la delegación del artículo 76 de la Constitución, en este caso con la ley 25414, debería ser expresa, es decir, debería decir, yo te delego que vos hagas la ley de etiquetado frontal con un decreto delegado. ¿Bien? Bueno. En este caso eran generalidades, decía competitividad, mejora de la economía, no me acuerdo, pero no tenía la contundencia de una delegación que hubiera sido más interesante. Así todo, en agosto del 2001 sale el decreto delegado 1023 del 2001. Esa es nuestra, abro paréntesis o comillas, ley de contratos administrativos que vamos a llevar adelante durante el curso. Es decir, esa es la ley de contratos administrativos actuales. Tengo que hacer toda esta explicación porque técnicamente no es una ley, es un decreto. Es decir, no pudieron los diputados y senadores en 170 años de vida ponerse de acuerdo a discutir una ley de contratos. Y esto tiene un par de consecuencias. La primera es que tiene un alcance un poco restringido, porque también hay normativa de contrataciones de PAMI, de AFIP, del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Todas esas no las vamos a ver. No las vamos a ver porque primero se parecen y segundo sería un incordio innecesario aprendernos. En el reglamento de PAMI dice que la oferta es por 3 días. No tiene sentido. En su caso, ustedes sepan que ese decreto no abarca todo el Estado Nacional. Y ese es el primer problema. ¿Por qué es un problema? Básicamente, porque supongamos que ustedes venden resmas de papel. Resma de papel necesita PAMI, necesita el Ministerio de Salud, necesita AFIP, necesitan las universidades, etc. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el problema? Si ustedes venden resma de papel y se tienen que aprender 6 reglamentaciones distintas para venderle resma de papel al Estado, salvo que sean justos ustedes que están estudiando esta maestría, van a tener que contratar, la pyme que vende resma de papel, va a tener que contratar a alguien para que les diga cuáles son las diferencias entre la reglamentación de AFIP y la reglamentación para venderle al Ministerio de Salud. Eso naturalmente se traslada al precio de la resma de papel que vamos a comprar. Es decir, tener dispersión normativa termina teniendo un efecto negativo en materia económica para el Estado Nacional. Sería mejor y mucho más práctico tener, como en casi todas las provincias, normativa mucho más unificada.
en donde se sale de la normativa, por ahí alguna sociedad anónima estatal, pero no se sale de la normativa el Poder Legislativo, no se sale de la normativa el Instituto de Seguridad Social como si fuera el PAMI. ANSES, bueno, ANSES en este caso está dentro, el PAMI, por ejemplo. Entonces, que sería, ay, ¿cómo se llama el de provincia? IOMA. Entonces, tener normativa dispersa es pegarnos un tiro en el pie al propio Estado Nacional porque terminamos comprando productos más caros porque esa diferenciación hay que pagarla a la hora de asesorarse. Bien, cuando sale el decreto delegado 1023 del 01, hacemos dos cosas. Hacemos, digo, se hizo en el decreto, no es que hacemos nosotros en este curso. Se establecen 90 días para reglamentarlo y se dice que mientras tanto vamos a usar el 436 del 2000. Es decir, adaptamos un decreto reglamentario que pretendía reglamentar otra ley que tenía en ese momento 50 años, 55 para ser exacto, no, 45 para ser exacto, que era el 56. Lo adecuamos, lo traemos, porque nos daba cosa tirarlo tan rápido. ¿Vieron cuando uno tiene una camisa, un saco, unas zapatillas? No las tira hasta que están muy hechas pelota, es decir, sobre todo muchos de nosotros, por ahí hay gente que es un poco más cuidadosa con eso, pero básicamente a uno le da cosa tirar algo nuevo. Y en este caso era un decreto nuevo, tenía un año nada más. Entonces, ¿qué hacemos? No lo tiramos, lo readecuamos. Porque en total teníamos 90 días para reglamentar el nuevo, es decir, en 90 días sí lo íbamos a tirar. El decreto 2023 del 2001 se hizo en agosto del 2001. Los 90 días más o menos se cumplieron en diciembre del 2001. ¿Ustedes se imaginan que en ese momento, con todos los líos que había en Argentina, alguien se puso a reglamentar el 2023? Por supuesto que no. Si estaba muriéndose gente en Plaza de Mayo por represión policial, etcétera, ¿quién se iba a poner a reglamentar esto? Bueno, se habrá hecho a los pocos meses, al año, a los 2 años, 3, 4, 5, 10, 11, a los 11 años. Es decir, la primera reglamentación que se hizo después del 2001 es la 893 del 12. Estuvimos 11 años conviviendo con un decreto que fue pensado para otra normativa. Si yo lo digo en algún otro lugar, esto en otro país o algo, causa un poco de gracia. Acá sabemos que somos expertos en atar con alambre, por lo tanto, sabemos que una normativa que nació para reglamentar otra, la atamos con alambre y la usamos para el 1023. Esta no es la última reglamentación y tampoco es la que vamos a usar en este curso, porque en este curso lo que vamos a usar es el decreto 1030 del 16, reglamentario del decreto 1023 del 2000. Entonces, la normativa es el 1023 del 2001, que es nuestra ley de contratos administrativos, de alguna manera, y el 1030 del 2016, actualmente vigente. Una sola recomendación. Siempre pongan texto actualizado de la norma. ¿Por qué? El 1023 no tanto, pero también. Pero el 1030 en los últimos 2 años ha tenido un montón de modificaciones. Antes un poco también. Pero la cantidad de modificaciones que tuvo en los últimos 2 años es mucho más importante. Por lo tanto, no tenemos que comernos la curva con bajarnos un texto anterior. Entonces, bájense el texto actualizado de estas dos normas y en su caso, si hay una actualización durante estos 2 meses, yo les aviso. ¿Bien? Es decir, si digo, salió una nueva actualización, así que vuelvan a bajarse el 1023 o el 1030 o lo que sea. ¿Bien? Entonces, ¿hasta acá estamos? Bien. Sí. Entonces, sí. Bien. Bueno, entonces tenemos, y yo lo voy a hacer acá también, el decreto 1023 del 2001. Ponemos acá texto actualizado. Bien, 13 de agosto del 2001, bla, 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 y empezamos. Lo primero que vemos son los artículos 2 y 1.
¿Por qué lo pongo así? No porque me equivoqué, sino porque vamos a primero el 2 y después el 1. El artículo 2 debió ser el artículo 1. No sé si cortó y pegó mal el que lo estaba escribiendo o algo, pero bueno, podría ser el 1 y el 2 también. A mí me hubiera gustado más que el primer artículo sea el ámbito de aplicación, que es el que nos dice dónde se aplica la normativa que vamos a empezar a analizar. Entonces, el artículo 2, ámbito de aplicación, dice que el presente régimen será de aplicación obligatoria a los procedimientos de contratación en lo que sean parte de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso A del artículo 8 de la ley 24.156 modificatorias. Que HDP, ¿no? Es decir, me remiten a otra ley, a un artículo de otra ley para saber por qué, cuál es cuál es el ámbito de aplicación. Entonces, para los que no escucharon bien, es el artículo 8, inciso A, de la ley 24.156. ¿Por qué me mandaron ahí? Bueno, principalmente uno podría decir que es porque es una ley de administración financiera que define qué es la administración pública. La verdad, podrían haberlo puesto directamente. Pero entonces vamos a el artículo 8 de la ley de administración financiera que dice: las disposiciones de esta ley serán de aplicación en todo el sector público nacional, que a tal efecto está integrado por A, que es el que nos interesa a nosotros. Los demás incisos no se aplica a la ley de contratos administrativos. Entonces el A dice Administración Nacional, Administración Central, organismo descentralizado, comprendiendo estos últimos a las instituciones de seguridad social, es decir, ANSES. Significa que esta disposición no se aplica, como dijimos, en el Poder Legislativo, no se aplica en el Poder Judicial, no se aplica en la AFIP, no se aplica en PAMI, entre otros. Cosa que, como dijimos, no es una buena idea, pero bueno, así quedó. ¿Bien? Entonces, lo primero que hacemos es eso. Tenemos que saber que el ámbito de aplicación es medio, reducido, acotado, limitado, pongan la palabra que quieran, pero no es amplio, como el de la gran cantidad de normativas provinciales. Recuerden que el derecho administrativo es eminentemente público, por lo tanto, tenemos una ley de contratos administrativos o similar, algunos son una reglamentación de la ley de contabilidad a la vieja escuela, etcétera. Tenemos una por provincia, una por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una a nivel nacional. Y además tenemos lo que ya dijimos, Poder Judicial, AFIP, etcétera. Es decir, tendremos más de 30 normativas de contratación pública. Nosotros nos concentramos en el 1023 y el 1030. Lo bueno es que las diferencias no son importantes. Es decir, no es que si aprendemos esto no vamos a entender la ley de compras de la provincia de Buenos Aires o la de la ciudad de Buenos Aires. Lo digo en ese sentido, no las vemos en el curso para no marearnos, para no empezar y en Ciudad, y en Chubut, y en no sé dónde, no tendría sentido, sería solo efectos de ponerle palos en la rueda a ustedes para que les cueste más dar el examen, nada más. Pero sepan que si estamos haciendo una compra en la provincia de Santa Fe, se va a usar por el gobierno de Santa Fe, ¿no? Porque si lo está haciendo un organismo nacional, no. Pero si lo está haciendo el gobierno de Santa Fe, va a aplicar la ley de compra de Santa Fe, porque el derecho administrativo es eminentemente local. Bien. Artículo 1 del decreto 1023. Estamos en el decreto 1023 del 2001. Sugiero texto actualizado, ponérselo ahí en un costadito de la compu, así me van siguiendo. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Perfecto. Gracias, Julián. Artículo 1. Volvemos al 1023 y dice objeto. El régimen de contratación en la Administración Nacional tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcional a las necesidades en el momento oportuno y al menor costo posible, como así también la venta de bienes al mejor postor, coadyuvando el desempeño eficiente de la Administración y al logro de resultados requeridos por la sociedad. Hasta acá, una expresión de deseo genérica, buena expresión de deseo, pero bueno.
Entonces se anotan lo que nos importa del artículo 1, sobre todo, no es que no nos importa eso, pero nos importa la última oración del artículo 1. Entonces se anotan artículo 1, última oración. ¿Qué dice? Toda contratación de la Administración Nacional se presumirá de índole administrativa, salvo que de ella o sus antecedentes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado. Bien, ¿qué es esta última oración o por qué se puso esta oración? Antes que existiera en 1023, que no había normativa nacional en materia de contratos administrativos, que usábamos la reglamentación del 5720 del 72 y después el 436, pero eran reglamentaciones, no era una normativa con generalidades. Había toda una discusión sobre si el Estado celebraba igualmente o indistintamente contratos de derecho público y de derecho privado. Es decir, si los podía celebrar prácticamente en igual de cantidades, etc. Y este artículo vino de alguna manera a tomar una posición ideológica con esto, y yo creo que es la posición acertada. Si yo les pregunto si el Estado celebra contratos de derecho privado, hay una tentación rápida de decir que sí, porque, como dijimos antes, celebra contratos de seguros, celebra contratos de alquiler, celebra contratos de leasing, celebra contratos de préstamos. Son contratos de esencia del derecho privado. Es decir, sin embargo, en todos estos contratos que acabo de decir, alquileres, seguros, comisiones bancarias o lo que sea, esos contratos en realidad son contratos que o a la hora de elegir al sujeto que voy a contratar, o a la hora de establecer ciertas cláusulas, o a la hora de cómo se renuevan, o a la hora de cómo se pagan, etcétera, o quién sanciona y por qué, etcétera, son contratos que si bien tienen cláusulas que importamos, que traemos del derecho privado, todas estas otras cosas que dije, cómo elegir al contratista, cómo renovarlo, quién sanciona a quién, cómo se modifica, etcétera, son de derecho público, porque es la administración pública la que va a poder imponer estas cuestiones. Bien, entonces, si bien se importan, se traen del derecho privado algunas cláusulas de cómo va a funcionar la póliza del seguro, a la hora de elegir a la compañía, a la hora de renovarlo, a la hora de pagar, etcétera, etcétera, tienen un montón de componentes del derecho público. Por lo tanto, por más que tengan cláusulas de derecho privado, son contratos eminentemente de derecho público, por quien lo firma, por cómo se discute, por quién elige, cómo se paga, etcétera. Por lo tanto, no hay forma de decir que son contratos de derecho privado de la administración. Y si volvemos a la oración, da la impresión de que esta oración no quiso decir no hay contratos de derecho privado, porque lo que dijo es, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado. Por tanto, dejó abierta la puerta. Ahora esta reglamentación está cumpliendo 24 años, cumplió el mes pasado, en agosto, y la verdad que no he encontrado contratos de derecho privado de la administración. El contrato que más se parece a un contrato de derecho privado y que podríamos decir que es una especie de excepción, pero que no se da casi nunca o se da con particularidades, es el contrato en donde un donante particular decide donar un predio, una obra, lo que sea, sin cargo, es decir, no con la obligación de construir una escuela, con la obligación de que lo disfruten los veteranos de Malvinas, no. Es decir, libremente al Estado le dono, no sé, un terreno que tengo en González Catán, libremente al Estado para que el Estado haga lo que quiera, solo que me lo reciba, así como está, y listo, que quiero hacer una obra de bien con el Estado. ¿Bien? Y ahí es cierto que la influencia del derecho público
es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque quien decide a quién donar es el privado. ¿Qué donar es el privado? ¿En qué condiciones es el privado? Y en definitiva, el público, perdón que silencio el WhatsApp, que no sabía que lo tenía con volumen. Ahí está. Gracias. Perdón. En definitiva, el agente público lo único que hace es firmar la recepción de esa donación. No es que esto lo transforme en un contrato de derecho privado, pero se le parece mucho. Es decir, acá no hay cláusulas de derecho público en juego, porque el sector público lo único que hace es recibir el bien. Este es el contrato más de derecho privado que existe en la administración, en donde la administración hace de donataria, no de donante, y recibe algo sin condiciones, libremente. Pero es una excepción de libro casi. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahora? ¿Seguimos? Bien. Ahora vamos a ver el artículo 4 y el 5. No es que me comí el 13, lo vamos a ver en un ratito. Quédense tranquilos. Bien. El artículo 4 y el 5 se estudian juntos. ¿Por qué? Porque básicamente podrían haber sido un solo artículo o podrían haber estado escritos de otra manera, pero básicamente es qué contratos están comprendidos adentro de la normativa y cuáles no. Es decir, qué contratos aplicamos en 1023 y cuáles utilizamos otra normativa. Bien. Cuando empezamos a escribir el artículo 4, supongamos, hacemos una especie de acting de que supongamos que lo estamos escribiendo en este momento, hay alguien que iba anotando en una especie de borrador o en la compu o lo que sea, qué contratos conocemos, ¿no? Compraventa, alquiler, suministro, locación de orden, lo que sea. ¿Bien? Y siempre está el miedo de olvidarnos alguno, es decir, podemos anotar 10, 15 contratos y nos comemos alguno. Entonces, hay una genialidad en cuanto a escribir este artículo que aparece al final de la oración, que podría haber simplificado la oración entera. La paso a leer y después lo vemos. Contratos comprendidos. Este régimen se aplicará a los siguientes contratos: compra-venta, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquiler con opción a compra, permuta, concesiones de uso de los bienes de dominio público y privado del Estado, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación, las del artículo 2, y acá anótense, último pedazo de la oración, y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente. Lo repito. Y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente. ¿Bien? ¿Por qué es importante este pedacito? Porque en realidad toda la enumeración anterior no tiene ningún sentido, porque lo que importa es saber cuáles son los excluidos expresamente. ¿Y saben qué? Están en el artículo 5. Es decir, que nos aprendemos los excluidos expresamente, los del artículo 5, y con ese tema resuelto, ya no necesitamos estudiarnos los incluidos del cuarto, porque sabemos que si no está en el quinto, está incluido. Es decir, todos los contratos están incluidos, salvo los 5 que están en el quinto. ¿Se entendió? Entonces analizamos los contratos excluidos. Bien. El primer contrato excluido es el de empleo público. Es decir, el empleo público. ¿Usted tiene una materia de empleo público? No. Sí, así, vos. Bueno, el empleo público tiene algunas notas comunes con los contratos administrativos. También se busca satisfacer el interés común, se busca elegir a la mejor opción para la administración. Tiene algunos puntos, pero también tiene un montón de diferencias.
tiene un régimen disciplinario específico, tiene el derecho a la carrera administrativa, tiene la cuestión sindical, una cantidad de cuestiones que no hacen a aplicar esta ley en donde está pensada más para la satisfacción inmediata del interés público por medio de un bien o un servicio. Entonces, una exclusión adecuada. Está bien que no apliquemos el 1023 cuando hablamos de empleo público. ¿Bien? La B es más vidriosa, porque son los contratos de caja chica. ¿Qué es una caja chica? Una caja chica es una forma de satisfacer necesidades concretas de la administración pública de manera rápida. Esto es, cuento con unos fondos a disposición. Esos fondos me resuelven compras de menor valor y compras en principio no inventariables, es decir, no puedo comprar una compu, no puedo comprar un auto, obviamente, no puedo comprar un mueble. La idea es alimentos, papel higiénico, elementos de limpieza, útiles escolares, alguna reparación mínima, qué sé yo, copias de llaves, esas cosas. ¿Podría estar adentro del decreto 1023? La verdad que sí. Podría ser un capítulo aparte con las diferencias, porque en definitiva es como una especie de mini contrato administrativo. Es decir, es un contrato administrativo muy parecido a los que vamos a ver después, pero de pocos montos y con pocos bienes. Pero en definitiva se parece mucho. Es cierto, nadie nos pide 3 presupuestos de yerba, el kiosco Gómez, el almacén Pérez y el supermercado López. No nos piden eso. Pero en definitiva, no deja de ser plata pública para satisfacer un interés público, etcétera, en donde hay muchas similitudes con los contratos administrativos, pero en general y en todas las normativas provinciales se corre a un lado de la normativa general y se establecen regímenes de caja chica separados, ¿no? Con su correspondiente, ¿cómo? Rendición de cuentas, rendición de gastos, autorizaciones para gastar, qué bienes se pueden comprar, qué bienes no, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la verdad es una excepción un poco más polémica. En todas las provincias suele estar separada de la ley de contratos, pero yo creo que podría ser un capítulo más de la ley de contratos. No deja de ser una opinión personal la mía, pero bueno, explico por qué. Porque no deja de ser un contrato administrativo de menor valor, pero es un contrato administrativo. Y algunas veces, doctores, no son cajas tan chicas, son cajas grandes. Bueno, ahí empiezan los problemas, ¿no? Los problemas empiezan con cuando la caja chica es usada indebidamente, primero porque la norma es más laxa, más abierta, porque los fondos son más atractivos. Entonces ahí empieza de alguna manera vidriosamente a reemplazar a la normativa. ¿Por qué? Porque lo que debiera resolver una cuestión coyuntural y circunstancial empieza a resolver cuestiones un poco más grandes. Y después empieza a haber 800 nombres de cosas entre la caja chica y la normativa de contratos. Fondo rotatorio, fondo permanente, cajas especiales, caja no sé cuánto, fondo de no sé qué, fondo de... Entonces, todo eso, todo ese mundo vidrioso que está entre esta excepción caja chica y los contratos administrativos, suelen tener dos problemas. El primer problema es que hay un abuso muchas veces de su uso, de su aplicación, que reemplaza la normativa y en todos es más fácil comprar. Es decir, en todos o hay que pedir menos presupuestos o hay que justificar. Este frío que está haciendo me tocó un poco la garganta. Hay una cantidad de cuestiones de exigencias menores en este tipo de
normas de fondo permanente, rotatorio, caja especial, todo eso, que lo vuelve más atractivo para el funcionario para comprar. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Cuál es el resultado a mediano plazo inmediato algunas veces? Que esto es revisado por un gobierno posterior y muchas veces se hacen denuncias penales, se cita declarar, indagatoria, etc. Por lo tanto, mi sugerencia siempre es ser cuidadoso con estas cosas. Es una especie de pan para hoy, hambre para mañana, como dice el dicho, en donde muchas veces es cierto, resuelve una contingencia de forma más rápida hoy, pero nunca sé si esto no me va a generar el dolor de cabeza el día de mañana. Porque aparte, el derecho penal en los delitos contra la administración pública muchas veces termina cayendo más rápido un jefe de departamento o un empleado raso que un ministro. Entonces, ojo con lo que firmamos cuando abusamos de estos sistemas, de los cuales yo estoy en contra justamente por eso, porque en definitiva, cuando me dicen, bueno, pero es más fácil comprar así, bueno, entonces mejoremos la norma general, no inventemos atajos, porque justamente muchas veces estos atajos terminan generándole problemas a gente que quiso ser comedida con los funcionarios de turno y resolver un problema y terminan teniendo que desfilar ante Comodoro Pi por justamente haber querido hacer una gauchada, cosa que es una picardía. En definitiva, para mí la caja chica y todo este mundo de nombres raros como fondo rotatorio permanente, etcétera, etcétera, debiera estar adentro de la norma general. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría que sea una especie de capítulo de excepción con algunas exigencias disminuidas, pero adentro de un régimen general de contratos administrativos que no dejan de ser contratos administrativos o de poca monta o de poca duración o de algunos bienes en concreto. Pero como dijo acá bien Bernardo, a veces las cajas chicas no son tan chicas. Entonces se vuelven atractivas para los funcionarios de turno para resolver contingencias y siempre está la posibilidad de que venga otro después a ser muy celoso e inquisidor del pasado y que termine haciéndonos pasar un mal momento. Esto no estoy hablando de gente que afane, ¿eh? O sea, uno por ahí para resolver un problema hace un fondo rotatorio, compra unas cosas, qué sé yo, y después termina teniendo un dolor de cabeza, pero no por chorro, de hecho, estoy hablando de gente honesta. Porque si afanaste, bueno, estarás, pero estoy hablando justamente siempre que doy ejemplos, lo doy con la gente que trabaja conforme a derecho, ¿no? El que viola la ley, bueno, no sé, otro tema. Bien, tercer contrato excluido. Este es larguísimo. Para los que tienen la ley ahí bajada, lo van a ver. Vamos a ponerle este título simplificante, que es extranjeros. Lo empiezo a leer y lo analizamos. Dice, los que celebren con estados extranjeros, entidades de derecho público internacional, instituciones multilaterales de crédito, se financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos organismos sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del presente régimen, cuando ello así se establezca de común acuerdo por las partes en el respectivo instrumento que se acredite la relación contractual, ya me odian todos, y la facultad de fiscalización sobre este tipo de contratos que la ley 24.156 y sus modificaciones confiere a los organismos de control. Bien, básicamente, ¿de qué estamos hablando? De contratos que celebramos o con estados extranjeros o con organismos multilaterales de crédito, FMI por decir uno, o con organismos extranjeros, Cruz Roja por decir algo. No con una empresa extranjera que la invitamos a una licitación pública internacional, no con Siemens, no con, no sé, American Airlines, ¿bien? Sino con el Estado, con Uruguay, con Marruecos, con Jordania, con el FMI, con la Cruz Roja. ¿Por qué? Y básicamente porque no somos quien como Argentina para imponerles una normativa interna a un Estado extranjero, por lógica, ¿no? Es decir, esta excepción va de suyo, que está recontra bien y es lógica, y en su caso, cuando Argentina celebra un convenio con China y para resolver una cuestión, no sé, para comprar algo, lo que sea, lo hace vía Cancillería y con las formalidades de un convenio internacional, pero no se usa el 1023.
¿Esto quiere decir que se puede hacer cualquier cosa? Por supuesto que no. La parte que leí al final del artículo que dice que esto se revisa igual, se controla igual, etc. No es que porque yo firme algo con China puedo hacer cualquier cosa y terminar decidiendo cualquier tipo de cosa. Pero sepan que si le vamos a comprar, por decir algo, a China, cuando compramos las vacunas Sinovac, ¿no? O Sinopharm, ya no me acuerdo. Compramos unas y las otras no, ya no me acuerdo, perdón, ¿eh? Ambas cancillerías, ambos estados se pusieron de acuerdo en la operatoria y se compró un lote de Sinopharm o Sinovac, no me acuerdo cuál de las dos, pero no se utilizó en 2023, es lógico, ¿no? Eso no quita que si después el Poder Legislativo, la Auditoría General de la Nación, incluso la sindicatura revisan ese contrato y se fijan, por ejemplo, que hubo sobreprecios, tiene las consecuencias sancionatorias y legales correspondientes. No estoy diciendo eso, pero no se aplica el 2023. ¿Bien? Bueno. D. Crédito público. Pero, teóricamente lo había muteado y no pasó. Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a sacar. Ahí estamos. Bien. Entonces, el artículo 5D dice que las operaciones de crédito público tampoco están comprendidas en esta normativa. ¿Qué son las operaciones de crédito público? Bueno, aunque ustedes no lo crean, Argentina es un país en donde todo el tiempo necesita plata. Yo sé que ustedes no me creen, pero es cuestión de mirar los diarios y darse cuenta que aparece una licitación de bonos, Bopreal, lo que sea, otra letras, letra, lefi, letes, lo que sea, otro bono, otra letra, otro bono, otra letra. ¿Qué son todas estas? Son momentos en donde el Estado sale con la gorra, como si fuera un artista callejero, a pedir plata a otros. ¿Bien? La lógica de este tipo de contratos es que yo necesito contar con la mayor cantidad de interesados posibles que me compran ese bono o esa letra del tesoro que evidentemente aspiran a cobrar en un tiempo determinado de determinada manera. ¿No? Esto sale bastante en el diario. Caputo renovó 2/3 de las letras. Esto es bastante habitual, ¿no? Últimamente un poco más, pero no es exclusivo de este gobierno. Bien, entonces, eso no se hace por acá. De hecho, se hace de otra manera, tenés que estar inscrito, tener una cuenta en la Comisión Nacional de Valores, tiene otras exigencias. Yo no soy experto, ni mucho menos en el tema, pero sepan que no son contratos entre el Estado y los particulares que se hagan por acá. Básicamente el Estado ofrece un título que va a pagar en algún momento más adelante y la gente lo compra, es decir, le da plata y con esa plata el Estado financia cosas y promete el día del arquero pagar esos bonos o esos títulos. Bien, eso tampoco va por acá. Y vamos al último. También tiene un texto largo. Vamos a ponerle profesionales en el extranjero. Lo leo y lo charlamos. Repito, cualquier duda, comentario, etcétera, me avisan, ¿eh? Me frenan, como hizo antes Bernardo, me corrigen, opinan, lo que sea. Los destinados a obtener la prestación de servicios profesionales y o logísticos cuya ejecución deba concretarse en el exterior del país y se encuentren destinados a la defensa de la República Argentina ante tribunales judiciales o arbitrales extranjeros o internacionales en aquellos casos en que la República Argentina se encuentre sujeta a la jurisdicción de aquellos. Sin perjuicio de la exclusión precedentemente indicada, serán aplicables los principios generales que establece el presente régimen. Y en su caso, las restantes disposiciones de este ordenamiento, cuando allí se establezca por acuerdo de partes, por el instrumento contractual. Y obviamente tendrán pleno vigor la facultad de fiscalización sobre este tipo de contratos,
que la ley de administración financiera y sus modificaciones confiere a los organismos de control. Bien, ¿qué es todo esto? Bueno, como ustedes sabrán, principalmente en la década del 90, pero no solo ahí, pero principalmente ahí, y con el objetivo que se invierta en el país, que vengan inversiones, etcétera, en muchos contratos de servicios públicos principalmente, pero en otros, Argentina le dijo a los inversores extranjeros, pongámosle Edenor, por decir uno, que si teníamos un conflicto legal con ellos, el juicio no iba a ser en el juzgado contencioso federal del lugar, ¿no? Que sería lo lógico porque el Estado es parte, sino en un tribunal extranjero o en un tribunal arbitral, en Washington, en Nueva York, en Suiza, en donde sea. ¿Cuál era la idea de esto? La idea de esto era que eso les daba cierta garantía a las empresas internacionales de que acá en Argentina, con los jueces argentinos, para decirlo hablando mal y pronto, no los íbamos a cagar. La verdad es que tampoco es que en los juzgados contenciosos administrativos el Estado se la pasa ganando, ni mucho menos. Hubo un exceso de generosidad y una prórroga de jurisdicción en ese sentido del Estado Nacional que hoy sigue teniendo consecuencias. Es decir, hoy seguimos teniendo juicios en extranjero que la verdad es difícil a veces explicar en el extranjero qué fue la crisis del 2001, qué es la especificación y distintas circunstancias que van ocurriendo adentro de Argentina, que a nosotros también nos costaría que nos expliquen las consecuencias, no sé, de la inundación en Indonesia. Es decir, nos costaría por ahí que venga alguien y diga, no, porque cuando fue la inundación en Indonesia, entonces, en ese caso, hubo un periodo de emergencia. Está bien, como somos argentinos, probablemente tendríamos más posibilidades de entender un quilombo, que un país ande en quilombos. Pero si uno va a Zurich, que es una ciudad que yo no conozco, pero pareciera que nunca hubiera habido ningún problema, la verdad que cuesta muchísimo más explicar la crisis del 2001, la deuda, el FMI, qué sé yo, y las consecuencias que tiene. En estos juicios muchas veces se necesita contar con un perito, con un ingeniero, una ingeniera, contadora, contador, etcétera, para reforzar la posición argentina. Bien, entonces, en estos casos podemos contratarlos directamente sin utilizar el 1023. De alguna manera se buscó asimilar esto a lo que se había dicho en el inciso C, en donde si a un Estado extranjero no se aplica el 1023, para contratar un servicio profesional extranjero tampoco. La verdad que cuando veamos la clase de selección del contratista vamos a ver que podríamos haber usado el 1023. Esta excepción no se entiende tanto, tampoco es que está mal, pero podríamos decir que la B y la E son excepciones que podrían estar adentro del 1023. Las otras tres está claro que no. La A, la C y la D está clarísimo que son excepciones absolutamente justificadas y la B y la E son más charlables. Bien, pero entonces, concluyendo, podemos decir que es fácil saber qué contratos se aplica el 1023 y cuáles no, porque son 5 los que no se aplica y todos los demás los que se aplica. Así que la cuenta da fácil. Bien. Bueno, supongamos que acá hacemos un corte rápido y decimos que entramos a la clase 2. Digo para los que después se metan en el campus y vean. Antes de empezar con la clase 2, en donde empiezan a aparecer, van a ver que en todas las unidades aparecen en todas, incluso en la clase 1, aparecen dos tipos de videos. En unos estoy hablando solo, como perro malo, frente a cámara y cuento algún tema de esto que estamos hablando ahora y explico el tema, qué sé yo, sobre distintas cuestiones. Sí, algunos de mis hijos de eso. ¿Qué pasa, Aus? Estoy dando clase, mi amor. ¿Todo bien? Bueno, cerrame la puerta. Aparecen videos míos hablando solo sobre algún tema de 3, 5, 8 minutos, no mucho más. La idea de eso es
que algunos de estos temas que me pareció importante, poder hacer una especie de video para que tengan la capacidad de poder ver eso, refrescar eso y no fumarse de vuelta toda la clase. Y después aparece otro recurso que me parece muy valioso, que son unas conversaciones que tengo con distintos colegas. Esas conversaciones, que por ejemplo la de principios es con Mario Reckman Fara, para que tengan una idea, que es un especialista en el tema, básicamente lo que buscan es que mediante una charla ustedes puedan abordar un tema que quizás por ahí desde la lectura de un texto se vuelva un poco más compleja o más tediosa o lo que sea, y utilizando este recurso que nos permite la tecnología actual, en donde además somos una sociedad más vinculada con lo audiovisual que lo que éramos hace 20 años, poder usar este recurso para que ustedes se pongan de fondo esto o lo que sea y tengan la posibilidad de tener esta charla, en donde la charla, por supuesto, que tiene un objetivo académico, es decir, no es una charla de bar con Mario que alguien nos grabó de fondo. El objetivo es, yo le paso las preguntas al entrevistado o entrevistada, son preguntas que entiendo que ustedes se harían, y lo bueno que tiene esto es que, en definitiva, este curso, en vez de darlo yo solo, de alguna manera lo doy yo con otros especialistas que se dedican a contratos administrativos y que de alguna manera, en servicios públicos, cuando me tengan más adelante, lamento comentarles que soy el único docente en esta maestría que tiene 2 materias, así que me van a tener que fumar 2 veces, por ahí ya no, pero bueno. El objetivo es ese, es que ustedes cuenten con la mirada de un profesional, de una profesional absolutamente en tema, para desandar un tema, abordarlo antes del texto inclusive puede ser. Bueno, dicho todo esto, la propuesta, la sugerencia es que cuando empiecen la clase 2, busquen esta conversación con Mario, que hablamos de principios, que es el tema que vamos a abordar ahora. Bien, entonces, clase 2, principios. Estamos parados ahí. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes que cambie de tema? Sí, por supuesto. Entonces, para que me quede claro, antes de las excepciones del 2023, para usted todos los contratos que celebre el Estado son privados, son públicos. Bueno, no solo para mí, para el 1023 también. O sea, el 1023 lo que dice es que las reglas que son públicos, salvo que el propio contrato diga, este contrato es de derecho privado. Y en 20 y pico de años a nivel nacional yo no lo he visto eso. Es decir, yo no vi que ningún contrato alguien diga, ahí voy Romina, que alguien diga, este contrato es exclusivamente derecho privado. Como dije antes, hay contratos, Ana, que tienen cláusulas de derecho privado. Un contrato de seguro. No, porque lo primero que se me vino a la cabeza fueron 2 situaciones. Una que está más o menos clara, que en realidad hubo un retroceso en la Corte respecto de las locaciones de servicio en la propia administración, asimilándolos y cumpliendo funciones como un empleo público, en realidad no. Bueno, Madorrán, Ramos, Sánchez, Carlos, que en realidad fue un retroceso, pero en cierta medida le reconoce el carácter de público. Pero el otro caso que se me vino a la cabeza fue el de Ángel Estrada, cuando el voto Lorenzetti dice específicamente que entiende que hay 2 contratos y el que celebra el usuario, que hay 2 contratos, el del Estado con la concesionaria, a la que le concesiona el servicio, y otro contrato entre la concesionaria y al que le da el suministro, el usuario. Y él dice que, con lo que no comparto, ¿no? Pero lo dice. Y en sus evocaciones y en sus congresos y en sus charlas lo reitera. En cambio, la relación que rige, la del concesionario con el usuario, es en realidad de derecho privado. Entonces, el régimen aplicable es distinto. Situación que no comparto, reitero, porque si es por eso tenemos que requerir una tercera relación jurídica, que sería la del Estado como garante de ese servicio, sobre todo si se trata de un esencial. Pero, o sea, hay posiciones en la doctrina que no sostienen eso. Yo creo que, o sea, hay personas, hay jurisconsultos que sostienen, doctrinarios que sostienen que sí hay contratos privados que celebre el Estado sin perder su naturaleza jurídica de persona jurídica pública, ¿no? Bueno, vamos por partes.
Lo primero, ya voy, Romina. Lo primero que hablaste, Madorrán, Ramos, etcétera, estamos hablando de empleo público, está excluido de esto. Es decir, va por otro carril. El empleo público no está acá. Estamos hablando de contratos administrativos en donde el Estado busca la satisfacción pública por medio de un bien o un servicio. Es decir, el Estado contrata o compra. Este es el mundo que vamos a tratar en esta materia. ¿Bien? En el caso de un servicio público, el Estado contrata por medio de una licitación pública a Edenor, por decir algo. Es decir, el Estado le dice a Edenor que tiene que prestar el servicio de determinada manera. Por ejemplo, no sé, que la luz venga a 220 y no a 240 o a 180. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? Ángel Estrada le dice al ENREO que, Sí. además de las cuestiones vinculadas con la deficiencia del servicio, quiere cobrar daños y perjuicios, y ahí hay todo un fallo emblemático que no tiene tanto que ver con lo que estamos viendo acá, donde dice, bueno, el ENRE no tiene una ampliación implícita de facultades, de alguna manera tiene que dedicarse a lo que fue creado, y si además Ángel Estrada tiene algún problema con Edesur porque se le quemaron las máquinas, tiene que resolverlo en un juicio contra Edesur, amén de la facultad del ENRE. ¿Bien? Ahora, en el caso de los servicios públicos, es cierto de alguna manera que hay una especie de triángulo de actores. Vos tenés el Estado concedente, el particular concesionario y el usuario. El Estado hace dos cosas. Primero, desde el Ministerio de Energía, por decir algo, concede el servicio, es decir, concede al concesionario, el Estado concedente, el privado concesionario. El concesionario dice, bueno, tengo que mandar la luz a 220, puedo cobrar la factura del 1 al 5 de cada mes, bla, 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 ¿no? Si alguien me pide un medidor, se lo tengo que dar o le tengo que explicar por qué lo que sea. Bueno. Y al mismo tiempo dice, yo voy a regular por medio de un ente regulador que este contrato se preste tal cual dijimos el día C. Y ahí tenemos la figura de los entes reguladores, ENRE, EDELAP, lo que sea. ¿Bien? Y ahí el ente regulador puede multar, puede decirle, che, acá tenés que hacerlo de tal manera, puede intimar a que reanuden un servicio, lo que sea. Bueno. Ahí lo que yo entiendo es que es verdad que tenemos una relación de tres partes, de alguna manera, que se establece a medida en la concesión de un servicio público, pero el concesionario privado y el usuario tienen una relación particular que está, vamos a poner este término, monitoreada por el ENRE, pero no es un contrato administrativo. El contrato administrativo ahí es el que tienen el Estado con el concedente, con el concesionario, el día en la licitación. Es decir, yo te doy una concesión por 10 años, por 20 años, por 30 años, que te la puedo revocar si vos de repente, no sé, te mandás 10 Y lo macanas. podemos discutir porque la finalidad es el suministro, es el satisfacer una necesidad pública, en definitiva. Lo podemos discutir. Pero a mí lo que ya me quedó claro es que la posición es esa, que todos los contratos son públicos. Sí, no, pero estamos hablando siempre de contratos administrativos en donde se compra un bien o se contrata un servicio. Y el Estado contrata con un particular un bien o un servicio. Por eso, sacamos empleo público y el servicio público sacamos... Otro de los que sostienen eso son, ahora me está viniendo, la escuela cordobesa la sostiene la mayoría. Ábalos, Massimino y Buteler lo sostienen los tres. ¿Qué dice? Eso, que sí puede celebrar, no pierdes nunca su naturaleza jurídica de persona jurídica pública, el Estado, pero hay ocasiones en las que sí celebra contratos de derecho privado. Entonces dice, si bien la finalidad es pública, el contrato es privado y se rige por las normas del derecho privado. ¿Y cuáles serían? No, no los enumera, no los especifica. Pero Bueno, los ejemplos que dan en general son los que les acabo de decir. ¿cuáles son?
el contrato de locación de servicio dentro del ámbito de la administración pública, el contrato, y dan el caso de Madorrani respecto lo mismo que sostiene usted, respecto de que hay una situación, habría dos relaciones jurídicas diferentes entre la concesionaria y el Estado, y entre la concesionaria y el usuario. Y en la del concesionario y el usuario ellos comparten de que efectivamente es una relación de derecho privado y que se rige en todo caso por derecho del consumidor. Bien, entonces, no hay una contradicción entre lo que estoy diciendo yo y lo que dice Buteler. ¿Por qué? Porque ellos hablan o de contratos de empleo que no están acá adentro, no están excluidos de acá. No estamos hablando de empleo público. En toda la materia no vamos a hablar de empleo público. Y los otros que nombran son contratos entre el usuario y el prestador del servicio público. Y yo también creo que son contratos de derecho privado con la intervención previa del ente, digamos, regulador. Pero no son contratos en donde el Estado sale a buscar la satisfacción del derecho público, porque el contrato de concesión de ese servicio público que tiene el Estado con Edenor sí es de derecho público. La relación entre el Estado y Edenor. ¿Se entiende? Yo no veo ninguna contradicción entre lo que digo yo y lo que dicen Leonardo Massimino, Alfonso Buteleri y no sé quién más nombraste. Ya no me acuerdo. Claro, en caso de ¿Qué te ser, digo? de ir por la ley del consumidor, tendríamos que ir a la generación o seguir para arriba, pero nunca al Estado. O sea, Edenor, Pero me transporte, parece que todo generación. servicio público genera dos contratos al mismo tiempo. Uno entre el Estado y el concesionario y otro entre el concesionario y el usuario. Yo no digo que el del usuario y el concesionario sea de derecho público, nadie lo dice. Sí requiere la participación del ENRE, como también se requiere la participación de la mediación previa en materia laboral, y nadie dice que un contrato entre Arcor y una persona que trabaja en la planta de Arcor sea de derecho público. Sí se exige que si lo van a echar haya una mediación previa. Pero yo creo, Ana, en serio te digo, que no estoy en contradicción con lo que dicen Buteler y los otros que nombraste, ¿eh? O sea, yo creo que cuando ellos dicen que hay contratos de derecho privado y nombran la locación de servicio o los servicios públicos en la relación entre el usuario y el concesionario, yo coincido, pero no tiene nada que ver con esta materia. Empleo público está fuera, lo dice el 5A de contratos excluidos. Y la otra relación no es un contrato administrativo, es como una consecuencia del contrato administrativo que sí se firmó entre el Estado y el concesionario. ¿Se entendió o no? Yo creo que no hay contradicción, en serio. Si no te diría, bueno, yo opino distinto, no tendría problema en decir eso. Pero no lo veo, no veo la contradicción. Sí veo que ellos entienden que en algunos casos determinados, como la locación de servicio, el Estado trabaja como si fuera una persona que, no sé, ahí no entiendo, habría que leer lo que dicen o tráemelo, lo que sea. Es vidriosa la argumentación, porque después cuando van a discutir esos fallos, la propia Corte va diciendo en algunos casos en donde, por más de que lo nombraste así, si lo hiciste trabajar 20 años como a Ramos, en realidad esta era una relación de derecho público encubierta. Y todo lo que van a ver después en la materia de empleo público, que es ajeno a esto, digamos. Pero está claro que de acá, de esta clase, hasta la última que tengamos, no hablamos de empleo acá. El empleo público está afuera. Y respecto a la relación concesionario y usuario, tampoco hablamos acá. ¿Está? Los contratos administrativos son el sujeto contratante y el privado contratado. Y en esos casos, y a donde apunta el artículo 1, por eso te digo, no es que lo digo yo, lo dice el artículo 1. No es que de repente yo digo, y yo opino que es un buen agregado el del artículo 1, parte final, y no me acuerdo si Córdoba lo tiene o no, pero me comprometo a buscarlo para la clase que viene porque tengo una especie de Excel con toda la normativa provincial, en donde está Córdoba, por supuesto, pero es un buen agregado porque en definitiva era una discusión que estaba mucho más presente cuando salió el 1023 del 2001
Sí, el contrato de seguro, el de locación de inmuebles, el de, no sé, el de comisiones bancarias, y esos eran de derecho privado o de derecho público. Y yo creo que lo que quiso poner ahí el artículo 1 es, si bien tiene un montón de notas del derecho privado, como las cláusulas sobre cómo se emite la póliza o cómo se, no sé, qué paga el particular y qué paga el propietario, etcétera. La forma de elegirlo, la forma de pagarlo, la forma de modificarlo, etcétera, son de derecho público, por lo tanto el contrato es de derecho público. Y yo comparto la visión, pero lo que digo es que no es que es una visión mía, que en su caso te diría, mira, es una opinión mía, como la de Caja Chica, que para mí tendría que estar acá adentro. Esa sí es una visión mía. Y de hecho digo, la normativa dice que no, y yo creo que debería haber estado. ¿Está? Vamos con Romina. Y yo quería hacer una pregunta. Sí. En el ejemplo ese de la excepción del libro, donde sería como un contrato privado, a nivel nacional, ¿sucede como en provincia y en los municipios de la provincia, que tienen que pasar por el legislativo para la aceptación de una donación gratuita del privado? ¿O a nivel nacional no es necesario que pase por el Congreso? La verdad, no lo sé. Tengo que averiguar. Voy a Que en la anotar para. provincia de Buenos Aires y en en los municipios pasan por el Consejo Deliberante, cuando son esos casos, y en la provincia de Buenos Aires pasa la legislatura, salvo cuando, sí cuando es un inmueble, salvo cuando sea alguna donación de menor cuantía o algunas excepciones expresamente por ley, pero no sean... Entonces, voy a poner, averiguar. Si en normativa Córdoba hay presunción de derecho administrativo. Y dos, si legislatura, o sea, si Congreso debe aceptar donación. Sí, era una duda porque en los municipios de la provincia van al Consejo y en la provincia de Buenos Aires también van a la legislatura, pero no sabían, a nivel nacional no lo sé. Por No, eso. a ver, el ejemplo del libro es porque lo que quiero mostrar ahí es que el Estado prácticamente no tiene no toma decisiones, salvo esto que vos dirías de aceptar, y también hay alguien que tiene que firmar esa recepción, pero el ejemplo respecto del artículo 1, última oración, tiene que ver con que ahí no elige ni quién, ni cómo, ni dónde, o sea, tiene un rol muy menor. Entonces sería un contrato en donde el derecho administrativo prácticamente no participa. A eso va el ejemplo del libro. Para mostrar que en todos los demás sí, que en el de seguro, que en el de locación de inmueble, que en todos los demás sí. Ahora, la verdad, yo nunca vi un caso en donde se le dé así un inmueble de libre disponibilidad. El último caso que llegó a la Corte es Ejército de Tucumán, en donde de alguna manera establecía que la provincia lo tenía que usar para la capacitación del ejército o algo así, por lo tanto ahí sí había una cuestión vinculada con el objetivo y la finalidad pública, por lo tanto ese era claramente, y la Corte dice que ese contrato es de derecho administrativo. Es decir, en Ejército contra la provincia de Tucumán, que es el último fallo donde se ve este tema, que es del 2018, la Corte dice, ya sabemos que estos contratos, lo que prima es el derecho público. Claro. Pero me voy a fijar esa pregunta concreta que me haces que no la sé. Y porque o sea, me pasó puntualmente en una municipalidad y para mí era privado, pero no, teníamos que intervenir y no podía el Ejecutivo directamente, lo teníamos que mandar, entonces me Bien, fijé toda la legislación de ese municipio y después en la provincia se ve mucho más con las expropiaciones, pero con las donaciones también está previsto. bien, me fijo. Gracias. No, no. Bueno, volvemos a Entonces, vamos a la clase 2, principios. ¿Qué son los principios? Los principios son una especie de guía orientativa, pauta de cómo decidir un tema, etcétera, etcétera, que nos van a ayudar a resolver todos los casos en donde haya una duda sobre qué camino seguir para llegar a una solución de un caso. Y en materia de contratos administrativos se usan mucho los principios. La verdad que se usan mucho.
cuando vayan a la clase 2 van a ver que hay un montón de casos en donde los principios terminan resolviendo y zanjando una cuestión, es decir, que no son cláusulas, no son tipo frases meramente enunciativas, sino que son de aplicación concreta para resolver casos que tenemos lagunas, dudas, etc. Como bien dice Mario Regman Fara en su conversación ahí, los principios uno los estudia por separado, pero en la realidad, en la práctica, se aplican todos juntos, como si fuera en equipo, en ramillete. Porque si yo quiero ser más eficiente, es muy probable que sea más eficiente si tengo más publicidad. Si tengo más publicidad, voy a lograr más concurrencia de oferta. Si tengo más concurrencia de oferta, voy a lograr una contratación más razonable. Si tengo una contratación más razonable, va a ser más transparente. Entonces, los principios los vamos a estudiar ahora por separado por una cuestión de docencia, pero en la práctica nunca se ven solos. Cuando se aplica uno, es muy probable que se estén aplicando varios al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque de alguna manera es la forma de actuar que tienen los principios, que es que no son estamentos aislados, sino que trabajan como en equipo, en conjunto. ¿Bien? Lo primero que tenemos que saber de los principios es que tenemos principios por fuera del 1023 y algunos que están en el artículo 3 del 1023. Por supuesto que por fuera del 1023 va a depender mucho del autor que elijamos. Yo ahí les pongo a Gelli, pero la verdad que otro autor podría decir otros principios, pero me parece que el texto de Gelli es el adecuado en ese sentido. Y de alguna manera nos permite resolver medianamente la cuestión. El primer principio que aparece en Gelli y en los autores en general es el principio de legalidad. ¿Qué significa que la administración debe someterse al principio de legalidad? Burda y básicamente que debe cumplir la propia normativa que escribió. Parece un chiste si no estuviéramos en un país tan controversial como el nuestro, pero básicamente muchas veces la administración pública no cumple con su propia norma. Y volvemos a los casos que citaba Ana Carolina sobre empleo público, en donde era gente contratada por locación de servicio añares, y todos los que hemos trabajado en la administración pública sabemos que eso existe a patadas, que es gente que se le firma un contrato de locación de servicio renovable cada 3 meses, 6 meses, un año, lo que sea, durante años, y si hay algo que no tiene esa cuestión es una relación de servicio. Es decir, no tiene bajo ningún punto de vista una vinculación, una pretensión sobre un servicio a prestar, sino que es una persona que está sentada al lado de una persona de planta permanente y hace el mismo trabajo, pero uno tuvo la suerte de pasar a planta y el otro no. Y quizás hay un tercero que es pasante. Es decir, podemos tener un variopinto de relaciones jurídicas de empleo con la administración, desde blanco hasta negro, todas las que quieran. Blanco, gris claro, gris oscuro, negro, etc. ¿Bien? En contratos administrativos pasa lo mismo. Muchas veces la administración dice la regla de la licitación pública y mete la mano para hacer una contratación directa. Es decir, la propia administración incumple con su propia norma. El otro caso típico donde incumple con su propia norma es en las renovaciones. Es cuando... Lo que pasa, profe, que ahí también entra a jugar la emergencia, situación en la que nos encontramos hace más de 30 años. 30 años, sí. Bueno, pero vos podés explicar algunos contratos administrativos. Podés de alguna manera utilizar alguna argumentación de emergencia y si tenés que comprar, no sé, rema de papel para el Ministerio de Agricultura, diría que ahí la invocación de la emergencia no va. Es decir, es cierto lo que vos decís y es cierto que se ha utilizado más de una vez la invocación de la urgencia o de la emergencia, pero la mera invocación genérica no alcanza. De hecho, lo dicen los dictámenes de la ONC, hay un montón de fallos donde dicen, mirá, decime algo más. Tuviste una inundación, tuviste un derrumbe de una montaña, tuviste una enfermedad no prevista, tuviste un encarecimiento de precios o un bloqueo de la importación, tuviste algo. Es decir, no me digas hay una urgencia
y nada más. Bueno, pero parece que no, porque pues sí, coincido con usted, pero parece que a la persona que ejerce la función pública a mucho no le interesa, y a los jueces que tienen que controlar o a los organismos de control administrativo tampoco. Es más, hoy salió en las noticias que los contratos estos famosos, estos que han celebrado de los discapacitados, no, del PAMI con los anteojos, hay un adelanto financiero. Bien. Hay un adelanto, ha salido en todos los medios. Ahora a la tarde, antes de conectarme a clase, lo leí. No sé si será Mirá. viejo o no, no, es de No, estos días la es nota. algo actual. Yo no lo leí porque Ah, estaba, no sé, bueno, preguntando que acá. eso, o sea, adelanto financiero en una contratación pública, o sea, bueno, No, bueno. Vamos a verlo cuando veamos elección del contratista puntualmente, pero lo que quiero que se queden ahora es con la idea del principio de legalidad, que es, tenemos que someternos a la norma que dictamos. Por ejemplo, no inventar urgencia cuando no la hay. La otra ruptura del principio de legalidad muy clásica es renovar un contrato por más allá del tiempo que se puede renovar. Por ejemplo, tenemos un contrato de servicio que dura un año, prorrogable por otro año. Es decir, a los 2 años se terminó, por más de que nos encante cómo está prestando el servicio el que lo está prestando. Bueno, muchas veces, en vez de celebrar la nueva licitación pública y efectuar el nuevo contrato administrativo, las administraciones públicas entusiasmadas con el que está manteniendo el ascensor, limpiando el edificio, prestando el servicio de seguridad o lo que sea, guiño, guiño, lo renuevan de palabra. Entonces, esto es un problema. ¿Por qué? Porque claramente la cantidad de tiempo que se permitía prorrogar se terminó. Y la otra persona sigue viniendo a limpiar el ascensor. Esto terminaba en diciembre y vino en enero, vino en febrero, vino en marzo. Muchas veces, como termina siendo un pacto de caballeros oscuro entre esas dos partes, no nos enteramos y esto perdura por el tiempo. Otras veces, ¿qué pasa? Cambia la autoridad de turno. Entonces, nosotros le decíamos al del ascensor, seguí viniendo, cacho, que de alguna manera te pago, y en el medio, o cambió el director de compras, o cambió la ministra, o cambió el presidente, o lo que sea, perdón, y cuando le mandaron a la nueva autoridad las 4 facturas para pagar del mantenimiento de ascensores, miró y dijo, ¿y esto a qué contrato pertenece? No hay contrato, no pago, no pago, la parte hace juicio. ¿Y qué es lo que ha dicho la Corte? La Corte ha dicho lo siguiente, que el principio de legalidad es esencial cumplirlo para la administración pública y que no puede darse por válido un contrato por fuera de las normas establecidas. Es decir, no puede haber un contrato administrativo que incumpla las propias normas que ha dictado la administración. Parece burdo, pero es así. Hay fallos a patada, le voy a dar 3 acá que son clásicos, pero hay muchos más. Está Ingeniería Omega, está Cardiocor, está Lixclet, y puedo seguir, los tienen ahí en la carpeta. ¿Cuál es la consecuencia concreta? Vamos a concentrarnos en Ingeniería Omega, pero todos son bastante parecidos. Yo le dije a Cacho que siga viniendo a limpiar el ascensor y Cacho vino y limpió el ascensor. Es decir, el trabajo se llevó a cabo, aunque no haya contrato. ¿Se entiende esto? Es decir, no es que estoy pagando algo que no existió. Entonces, ¿qué dice la Corte? Más allá de una cuestión procesal en donde dice que la parte tiene que pedir el enriquecimiento sin causa o legítimo abono, es decir, tiene que pedir que aunque no haya contrato, se le reconozca que se prestó el servicio, lo que dice después es justamente que no se puede equiparar un contrato válido de un contrato inexistente. Es decir, que si no había contrato con la otra parte, yo no le puedo pagar todo como si hubiera contrato, porque equipararíamos el mundo de lo legal con el mundo de lo no legal. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer ese servicio que me prestó, que lo hizo, porque está demostrado que lo hizo, y reconocerle el gasto que efectuó, es decir, sin margen de ganancia. Sin margen de ganancia. ¿Por qué? Porque si no, equipararíamos un contrato válido de uno no válido. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, con una pericia donde diga, bueno,
gastó tanto litro de nafta, tanto aceite para limpiar el ascensor, lo que sea, pero no le puedo reconocer la ganancia que le hubiera reconocido un contrato válido, porque si no, los equipararíamos. ¿Bien? Esa es la consecuencia del principio de legalidad respecto de los contratos que se continuaban, se prestaba el servicio, pero no había un contrato válido entre las partes. ¿Bien? Principio de buena fe. El principio de buena fe, bueno, el principio de legalidad viene en el artículo 19 de la Constitución, no lo dije, pero obviamente el principio de legalidad viene de que la propia administración tiene que cumplir con las normas, ¿no? Sería ridículo no verlo así. El principio de buena fe es un principio clásico de los contratos que de hecho está en el Código Civil y Comercial y estaba en el viejo Código Civil, que básicamente dice que los contratos deben celebrarse, ejecutarse de buena fe y conforme verosímilmente las partes entendieron, ¿no? Es decir, que entre las partes no tiene que haber intenciones oscuras. Bueno, hay un fallo muy importante de la Corte también, igual que Ingeniería Omega, no lo dije antes, que es el fallo actuar. El fallo actuar es una sigla que significa algo así como Agrupación Consultores Técnicos Universitarios de Argentina o algo así. Es una compañía que se dedicaba a servicios de consultoría, que está efectuando un servicio de consultoría en Chubut, ¿no? Y ese servicio se paga con informes parciales, es decir, le van llevando informes parciales a la provincia va reconociendo la seriedad del informe, el valor del informe y lo paga, ¿no? Lo manda a pagar. El asunto es que, aunque ustedes no me lo crean, en Argentina se detecta que actuar coimeaba a los funcionarios públicos para que el informe sea analizado más laxamente y cobrar antes. Es decir, se detecta que había una coima para facilitar el pago. Obviamente que además de hacer la denuncia penal, la provincia rescinde el contrato. ¿Por qué? Porque dice, yo no puedo mantener un contrato vivo de algo que está tan manchado con un tema de coima. Y la Corte le da la razón a la provincia y dice que efectivamente no puede mantenerse un contrato administrativo vivo cuando se ha vulnerado la buena fe entre las partes. Y la buena fe está recontra vulnerada acá porque se demostró que una de las personas que paga para que que paga una coima para que el pago de ese informe se haga rápidamente y sin tantos controles. Entonces, al haber estado vulnerada la buena fe, el contrato no puede mantenerse vivo. ¿Bien? Seguimos. Nos metemos en los principios del artículo 3 del 1023. El primer principio que aparece en el artículo 3, vamos a ir al artículo 3, es el de razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación. Acá repito las palabras que dije hace un rato respecto de lo que dice Mario en el video. Que es que esto lo damos por separado, pero en la vida real se dan juntos. ¿Qué es la razonabilidad del proyecto y la eficiencia de la contratación? La razonabilidad del proyecto, que un proyecto sea razonable, es que no tenga cláusulas difíciles de cumplir, cláusulas absurdas, es decir, si voy a pedir un vehículo que no pida un color en particular, salvo que sea importante, ¿no? Si voy a pedir una mueble que no pida que tenga hierro de determinadas características. Es decir, todo proyecto irrazonable va a tornar más ineficiente la contratación. ¿Por qué? Porque voy a tener o menos ofertas u ofertas más caras. ¿Por qué? Porque toda cláusula irrazonable encarece el producto y por lo tanto lo vuelve más ineficiente a la contratación. Esto creo que es fácil de entender. Si yo me vuelvo más exigente con cláusulas irrazonables, restringo la oportunidad de recibir más ofertas y al mismo tiempo
vuelvo más ineficiente la contratación, porque menos oferta va a significar un proyecto más caro, una contratación más cara, perdón, y por lo tanto más ineficiente. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. Concurrencia de interesados. Estamos en el 3B, ¿no? 3B. Concurrencia de interesados y competencia de oferentes. Lo primero que tenemos que saber es que en la vida de un contrato administrativo, la relación con el particular tiene 4 etapas. Como si fueran estaciones del año, son 4. Uno puede ser interesado, oferente, adjudicatario o contratista. Interesado es aquel que vende o vende el bien que estoy buscando o presta el servicio que estoy buscando. Es decir, interesado en una contratación de compra de alfombras es un vendedor de alfombras. ¿Por qué digo interesado y no oferente? Porque se va a transformar en oferente si efectivamente me hace una oferta. Es decir, si no es un mero interesado. ¿Qué es un mero interesado? Porque puede ser que le interese que yo estoy buscando alfombras para comprar. Pero si no me hace una oferta, nunca va a salir ese rol de interesado. Entonces, lo que me dice el 3B de los principios es, yo necesito que ese interesado concurra al expediente. Que venga, que se entere que estoy buscando alfombras, de qué tipo de alfombras, qué estoy tratando de generar. De esa manera voy a lograr que quizás me presente una oferta y se transforme en oferente. Es decir, al interesado hay que avisarle que estoy buscando alfombras. Eso se hará por la difusión, por la publicidad, pero de alguna manera es interesado en la medida en que vende alfombras. Por supuesto que la tecnología ha permitido que haya sistemas informáticos, digitalizados, etcétera, que ahora, si un vendedor de alfombras se anota en el registro de proveedores, cada vez que el Estado compra alfombras, se entera porque le sale una invitación a todos los vendedores de alfombras. Pero cuando esto no ocurría, y era más artesanal, nosotros trabajábamos en una oficina de compras y agarrábamos esa guía amarilla, no sé si se acuerdan, una guía que tenía un montón de rubros, y agarrábamos la guía, las páginas amarillas, de hecho, y agarrábamos y buscábamos alfombra y, por ejemplo, siendo una repartición menor, llamábamos a 3 o 4 vendedores de alfombra para decirle, che, estoy buscando comprar alfombra. A 3 o 4 o a 5 o 6 o a 10. Entonces, en la medida en que se interesaran, le decíamos que se anoten en el registro de proveedores, bla, 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 o buscábamos a los del registro de proveedores ya anotados, pero a veces no había vendedores de alfombras en el registro de proveedores. Entonces era mucho más artesanal. Pero el sistema es el mismo, ahora es más fácil. Aprieto Enter y se dispara la invitación. Pero es lo mismo, la concurrencia de interesados es que el interesado, o sea, el vendedor del producto que estoy buscando, se interese por mi licitación. Y la competencia de oferentes es porque ya presentaron una oferta, entonces lo tengo que hacer competir en un ambiente sano, en un ambiente público, de igualdad, transparente. Los tengo que hacer competir en el mejor ambiente posible para que ganen mejor. Pero ahí ya son oferentes, es decir, compiten con sus ofertas. ¿Bien? El siguiente rubro es el siguiente principio, perdón, es el de transparencia. Transparencia 13. ¿Qué es la transparencia? Y la transparencia es lo contrario a lo oscuro, lo contrario a lo opaco, es que el expediente juegue las cartas en la mano, a la vista de los demás. Que si yo digo que estoy queriendo comprar esto, lo estoy queriendo comprar para determinado objetivo y determinado fin, que estoy queriendo comprar esto y que estoy haciendo este pliego para obtener el mejor bien para la administración. ¿Qué sería poco transparente? Y pedir una cláusula que sé que tiene un solo proveedor. ¿Qué sería poco transparente? Modificar el pliego a propósito durante la etapa de preparación para perjudicar a uno y beneficiar al otro. No notificar alguna cuestión. Argumentar que estoy pidiendo algo, pero en realidad lo estoy pidiendo para otra cosa. Bueno, hay un libro de Drueta
que se llama La contratación irregular. Bueno, es un manual de contrataciones poco transparentes, digamos, una especie de compendio, el libro de Ricardo, sobre todas las cuestiones que están mal y que no corresponde hacer. Entonces, creo que... pero básicamente es esto, poco transparente es o introducir cláusulas innecesarias, o introducir cláusulas direccionadas, o establecer un plazo muy exiguo para que me presente una oferta porque le avisé a mi amigo antes para que vaya preparando la oferta. Bueno, Argentina ha dado innumerables ejemplos. Yo creo que yo no soy tan creativo como la historia argentina respecto de contrataciones poco transparentes. Y de hecho nos presenta habitualmente ejemplos nuevos esta semana, la semana pasada, etcétera, etcétera. Bien, por ejemplo, me acuerdo hace poco que estábamos discutiendo hidrovía, ¿no? Ahí me acordé. Bueno, y ahí se decía que en realidad habían introducido una cláusula que establecía que no se podía presentar alguna unión de empresas que tuviera dentro de esa unión de empresas alguna empresa pública. Entonces eso eliminaba a todos los chinos. Algo así, me acuerdo medio borrador. Bueno, parecía que todo eso tenía como intención descalificar a 3 o 4 oferentes para que gane otro. Bien, eso es lo contrario a transparencia. Bien, publicidad. La publicidad se explica sola, es decir, no requiere mucho esfuerzo para explicarlo. La publicidad está tasada en la normativa, dice que hay que publicarlo por tantos días, a tantas invitaciones, con tantos días de anticipación, dar tantos días para presentar esto, lo otro, en tantos sitios web o diarios de circulación. No. La publicidad busca satisfacer los demás principios, la transparencia, la concurrencia, la razonabilidad. Mientras más publicito mi contratación, más posibilidades tengo de llegar a un mejor éxito con ella. Y en ese sentido, los sistemas digitales han dado un avance importantísimo respecto de cómo estábamos hace 10, 15 años. Es decir, las compras digitales han resuelto muchísimo los problemas que teníamos con la falta de publicidad, porque de alguna manera cuando teníamos que invitar a 3 proveedores, medio que los podíamos elegir nosotros, y esto de alguna manera ha logrado abrir el juego muchísimo más, ¿no? O cuando solo se publicaba en la cartelera del organismo, imagínense, si el organismo quedaba en el centro de la ciudad y por ahí un montón de empresas no estaban acostumbradas a pasar por ahí, y bueno, se volvía todo mucho más complejo. O se publicaban en el boletín oficial, y el boletín oficial a veces salía tarde, a veces salía mal, etc. Entonces, la verdad que la digitalización y la publicidad van mucho de la mano. El responsabilidad de los agentes y los funcionarios, no lo vemos acá. Tiene más que ver con el derecho disciplinario, no lo vemos en este curso. No digo que no sea importante, pero la verdad que no lo vemos. Vamos a cerrar la clase con el F, que es igualdad. Me salió una S, igualdad. Bien, ¿qué dice? Igualdad. Voy a enchufar esto porque me estoy comiendo toda la batería. Ahí está. Perdón, Igualdad, doctor. ¿Igualdad sería el cuarto? No, el F, el el F. último. Claro, el A es razonabilidad y eficiencia, el B concurrencia y competencia, el C transparencia, el D publicidad y el F igualdad. Claro, el quinto. Excelente, gracias. No, de nada. Igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes. Bien. ¿Qué es la igualdad? Bueno, se explica medio solo, pero básicamente si doy una ventaja a un competidor, se la tengo que dar a otro, o si le exijo un papel a un competidor, se lo tengo que exigir al otro, o si lo eximo de presentar un papel, se lo tengo que eximir al otro, etc. ¿Qué es lo importante de la igualdad? Hay un fallo emblemático, que es el fallo de la Corte del año 1993, Vicente Robles, fallo cortito y bueno, que básicamente Vicente Robles es un fallo en donde se concesiona la administración del Parque Nacional Iguazú y había una contradicción entre el pliego general y el pliego particular respecto de las mejoras. Es decir, después de los 10 años de concesión,
si efectivamente a Vicente Robles podía exigir un pago por esas mejoras o las mejoras en los stands de merchandising, de venta de comida, etcétera, pasaban al Parque Nacional sin derecho a reclamar nada. ¿Se entiende el problema? Es decir, si después de los 10 años de concesión las mejoras se cobraban o no por el particular, o se entregaba el bien, y bueno, si hiciste mejoras para vender más hamburguesas, las hiciste en beneficio tuyo y no podés cobrarme el alero que agregaste al local de hamburguesas. ¿Bien? El asunto es que en la licitación se presenta Vicente Robles solo. Se presenta Vicente Robles solo, gana, nunca pregunta sobre esta contradicción y cuando termina la concesión, la interpretación es la menos beneficiosa para Vicente Robles. ¿Qué es lo que dice la Corte? En los considerandos 14, 15 y 16 creo que es, y si no es así, es 13, 14, 15, es decir, los últimos tres. La Corte dice que el principio de igualdad es desde el primer día hasta el último de un contrato y que incluso opera con aquellos que no se presentaron. ¿Y qué es lo que nos dice la Corte acá? Que justamente por ahí no te presentaste porque el contrato era poco atractivo, pero que toda modificación en el contrato también tiene que ser explicada con que se cambió el interés público. Vamos a un ejemplo. Supongamos que yo quiero hacer un servicio de limpieza en una universidad y digo que hay 2 turnos para limpiar, ¿no? Turno mañana y turno tarde. Todas las aulas las tengo que limpiar en turno mañana y turno tarde. Y se presenta una sola empresa, ¿no? Se presenta oferta del servicio a 10 pesos y al día siguiente firmar el contrato le digo, la verdad que a la mañana está viniendo poca gente, así que no vengas más a limpiar, pero te mantengo el precio de 10 pesos. ¿Qué es lo que parece que pasó ahí? Que esa empresa ya sabía que yo iba a sacar el turno mañana. Entonces yo no es que no puedo sacar el turno mañana, pero en su caso tengo que o renegociar el contrato o explicar las razones por las cuales quede claro que yo hubiera sacado el turno mañana con cualquier contratista. ¿Por qué? Porque de esa manera estoy protegiendo los derechos de todos los que o perdieron o ni siquiera se presentaron. Tengo que buscar la forma de garantizar el principio de igualdad frente a los que perdieron y o a los que no se presentaron porque les parecía poco atractiva la contratación, que por ahí con una modificación se vuelve mucho más atractivo. Entonces, el principio de igualdad también protege a los que no se presentaron. ¿Se entendió? Bien. Sí. Siendo las 20:18 y habiendo dado las clases 1 y 2, vamos a cortar acá. Van a recibir algún tipo de mensaje mío en la semana que no tenemos clase. Nos vemos en 2 semanas. Yo voy a empezar la clase un poquito antes y probablemente ahí sí hagamos un pequeño corte porque le vamos a dar un poco más de tiempo. Bien, así que, y me quedaron 2 tareas para el hogar que voy a tratar de resolver antes de que nos volvamos a ver. Así que muchas gracias por todo. Nos vemos, hoy cortamos antes porque está el partido de la selección argentina. Si no, no solemos hacer esto, pero me parece que a veces seguir dando la clase y que la mitad se desconecte o que estén mirando el monitor al lado y eso no me encierra. Y aparte hemos dado las primeras 2 clases tranquilos, así que me quedo tranquilo con que avanzamos. Muchas gracias, Nos profesor. vemos. Nos Gracias. vemos. Gracias. Gracias por la Bien. clase. Hasta luego, colega. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.